Muy bien, ahora sí, creo que estamos listos para continuar con el libro de Apocalipsis. Vamos a ver ahora una sección después de las plagas y los sellos y todo lo que hemos visto hasta hoy. Estamos un poco más allá de la mitad del libro. Estamos en el capítulo 17, 18 y vamos a ver el tema que se llama la caída de Babilonia. Y quiero, antes de comenzar, mostrarles la imagen que está en pantalla. ¿Qué creen que es? La Torre de Babel. ¿Sí? Está ahí ejemplificada. Sé que ustedes platicaron ayer entre ustedes y dijeron, ¿por qué está la Torre de Babel ahí? Estamos muy lejos de Apocalipsis, ¿sí? Estamos prácticamente toda la Biblia antes de Apocalipsis. Estamos en el Génesis, más o menos en el capítulo 11, y la quise poner porque hay una situación muy interesante. Hasta hoy hemos tenido muchos símbolos, hemos tenido interpretaciones, hemos tenido imágenes de bestias, de ángeles que llevan destrucción a lo largo de varios capítulos de todo este libro. Hemos visto muchas formas de describir el destino del mundo y de quienes permanecen alejados de Dios. ¿Me dicen amén? Eso es lo que hemos visto en todo este tiempo y hemos tratado de encontrar un evangelio escondido en esto, que no solo es un libro de estilo apocalíptico, sino es una carta dirigida por Juan a sus hermanos para que mantengan la fe en Jesucristo. Pero a pesar de todo lo que dice el libro, y lo hemos visto ya varias veces, dice literalmente: el hombre no se arrepiente, enfrenta las plagas, las trompetas y las señales por sí mismo. Está de forma increíble parado frente a tanta destrucción, ante tanta manifestación del poder de Dios, pero aún así el hombre permanece con su idea de enfrentarse a todo esto por él mismo. Confía más en la ciencia que en sí mismo, y lo que vemos es que la séptima trompeta ha sonado ya, según la escritura de Juan, y anuncia que el tiempo del hombre ya se terminó. Ahora va a empezar el tiempo de Dios. ¿Me dicen amén? Estamos esperando que Dios instaure su tiempo, su reino, y el tiempo del hombre ha pasado. Pero las naciones, dice ahí mismo, en vez de arrepentirse, se ponen enojadas contra Dios. La pregunta, y por eso me fui hasta la Torre de Babel, original es esta: ¿por qué el hombre ha sido tan obstinado en ir en contra de Dios? ¿Quién puede responder esta pregunta? ¿Por qué? No es algo muy difícil, solamente es cuestión de sentido común. ¿Por qué el hombre vamos en contra de Dios? Sería más fácil ir a favor de Dios, ¿no? Por eso se dice: seríamos llevados como ovejas, seríamos conducidos por el pastor. Pero no, vamos a otra parte, nos dirigimos a otro lado, no queremos la guianza de Dios. Y la respuesta, hermanos, es porque somos una humanidad caída. El pecado nos venció desde el principio, y nuestra condición, dice la Biblia, la intención del corazón del hombre es de continuo hacer el mal. Vamos para allá, está en nuestros genes, estamos etiquetados con ellos, está bajo nuestra piel, estamos construidos en ello. Nuestra misma sustancia de barro es pecado. ¿Me dicen amén? A veces pensamos que si me esfuerzo, que si le pido a Dios que me haga mejor, Dios lo va a hacer. Así no es el asunto. La única forma que tenemos de acabar con el pecado que mora en nosotros es muriendo a la carne y dejando que Jesús viva en nosotros. ¿Me dicen amén? Sin embargo, los seres humanos siempre hemos tratado de ir en contra de Dios. Vean, vamos a hacerlo rápido. Conocemos la historia del huerto del Edén, la filosofía que el adversario le vendió a la humanidad, ¿sí? No fue una manzana, no fue: mira, come este fruto, verás qué delicioso este. No, la filosofía que el adversario le vendió a la humanidad fue esta, ¿sí? Seréis como dioses. Lo que Satanás quería decir: tú puedes saber el bien y el mal
Y todavía más, tú puedes decidir lo que está bien y lo que está mal. Tú puedes tomar tus decisiones y no necesitas de Dios. Básicamente esa es la mentira que Satanás le vendió a la humanidad, y esa es la mentira que la humanidad compramos. Queremos llegar a Dios sin tener a Dios, queremos llegar al cielo sin tener a Dios, queremos tener la felicidad, la paz, el conocimiento sin tener a Dios. ¿Me dicen amén? Y eso, hermanos, no se puede. El vacío del corazón del hombre no puede llenarse con nada, ni con dinero, ni con aventuras, ni con adrenalina, ni con éxito deportivo. No puede llenarse más que con la presencia del Hijo de Dios. Amén. ¿Me dicen amén? Así que el predicador lo dijo muchas veces: he vivido tantos años, he plantado viñas, he tenido huertos, he construido casas, he dirigido ejércitos, he tenido placeres, todo, y me doy cuenta que nada de esto vale la pena, sino solamente estar bien con el Creador. Así que entonces, hermanos, los seres humanos proponen otra cosa, y lo que proponen los seres humanos es encontrar un camino por ti mismo. Veamos la caída del hombre. El hombre sigue escuchando la voz de los demonios y lleva al extremo la depravación en Sodoma. Pasó lo que pasó en el huerto del Edén y caímos como humanidad. Luego continuamos depravándonos hasta llegar a los extremos de Sodoma, y entonces, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió? Vino el diluvio, el fin del mundo, el apocalipsis de aquella generación, y desaparecieron. Después del diluvio se levanta una nueva generación, ¿sí? Los hijos de Noé van a construir un nuevo mundo después, un mundo posdiluviano, y esta generación tenía que temer a Dios y obedecerle. Pero en vez de obedecerle, deciden todos a una voz, literalmente, ir en contra de su creador y pretenden edificar una torre que llegue hasta el cielo. ¿Me dicen amén? Amén. Esa es la historia que estamos viendo. En Génesis dijeron todos los hombres: oigan, ¿saben qué? Vamos a juntarnos y vamos a edificar una torre que llegue hasta el cielo. Hay muchas formas de leer la escritura, hermanos, y una es así superficial, como un cuentito, como una historieta para niños. Se juntaron, hicieron una torre, cosieron ladrillo y empezaron a llegar hasta el cielo. Y entonces nosotros podemos verla desde un punto de vista más profundo. Esto no es todo lo que pasó allí. Esto requiere tecnología, requiere ciencia, requiere diseño, requiere construcción. Y como los hombres estaban en la misma sintonía y tenían una misma lengua, entonces pudieron avanzar rápidamente. Pero aquí hay algo que nosotros no hemos visto. Se ve el patrón de que una generación tras otra vamos en contra de Dios, tratando de ser como Dios, pero sin Dios, y tratando de llegar al cielo, pero sin Dios. Y así no es la cosa. Entonces vean que en este tiempo, en Babel, así se llamaba la ciudad que fundó Nimrod, que era esposo de Semiramis, que es la madre del ocultismo y de todas las corrientes anticristianas o antidivinas que tiene la humanidad. Semiramis es la madre del ocultismo desde Babilonia, la astrología, los caldeos, la adoración a los demonios, nació ahí. Y ahí se consolidó, y se dice, según algunos eruditos, que en los pisos de la Torre de Babel, en aquel sigurat que se levantaba casi 100 metros, por niveles iban estudiando astrología, ciencias y diferentes ritos para servir a los demonios. ¿Me dicen amén? Entonces se genera aquí un caso, una cosa muy interesante, porque los detalles del relato son importantes. Verán, Babel, que es la misma raíz de Babilonia, está ubicada en Mesopotamia, la misma ubicación al sur de Bagdad, en Irak actualmente. Entonces, era como un laboratorio, un centro de entrenamiento para todo lo que es en contra de Dios. Verán que esta situación llegó a un extremo, ¿sí?, en que la cuna de la civilización, la cuna de la ciencia, la cuna de la tecnología, todo el saber humano comenzó en este lugar. Hemos visto antes la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios, hermano? El principio de la sabiduría es el temor. Y el principio de la sabiduría del hombre empieza con no hay Dios. ¿Me dicen amén? Y entonces empiezan a buscar por sí mismos. Ciencia y tecnología se origina aquí. Se dice que en Mesopotamia se originó la escritura, la astrología, la medicina, hasta la poesía, se inventó la rueda. La tecnología empezó aquí, ¿sí?, hasta donde vamos actualmente, pero empezó ahí. Y vean entonces, hermanos, que dice Nimrod, el primer poderoso de la tierra, así dice Génesis 10:8, fundó Babel, y se cree que su esposa, Semiramis, promovió la sustitución del culto a Dios por un culto a las estrellas.
Ella es la fundadora del culto a la diosa madre, la reina del cielo y otras muchas prácticas y ritos ocultistas que se enseñaban ahí en la Torre de Babel. En Ezequiel, en Jeremías, la palabra dice que Dios aborrece las prácticas donde se amasan panecillos para la reina del cielo. También dice que aborrece las prácticas que ensalzan el culto a las estrellas y todas las prácticas paganas para honrar la muerte de Tamuz y toda clase de dioses paganos. Aquí se origina en Babilonia. Lo dije ya muchas veces, pero quiero decir que era tanto el alboroto que esto causaba, porque fueron siglos que esto estuvo pasando, que se registra un evento muy poco usual. Fíjense que la Biblia dice que descendió Jehová para ver qué estaba pasando en la ciudad. ¿Me dicen amén? Obviamente no es Dios mismo, es Jesús preencarnado. Hablaremos de eso más tarde o después. Pero, ¿quién es el que descendió del cielo, dice la Biblia? ¿O quién es el que subió al cielo, sino el que descendió del cielo? Estamos hablando de Jesús. ¿Sí? Es una acepción más seria, es una acepción para gente de, como dice mi hermano Irán, para los de sexto grado, para que lo entendamos así. Bajó Jesús porque a Dios nadie le vio jamás. Bajó Jesús a ver qué estaba pasando. Y entonces dice que vio la torre que estaban edificando los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Se han preguntado por qué Dios no simplemente destruyó la torre. Un terremoto, otro diluvio, una inundación, un rayo, cualquier cosa podría haber destruido, pero los hombres estaban empecinados en hacerlo, así que lo iban a volver a empezar. ¿Me dicen amén? Así que un movimiento bastante inteligente por parte de Jehová es, ¿sí? Vamos a descender, vamos a confundir su lenguaje para que ninguno entienda qué está hablando su compañero. Así los esparció Dios de toda la faz de la tierra. Y ellos, pongan atención a esto, ellos se llevaron todo ese ocultismo, todo ese paganismo a las diferentes culturas que poblaban la tierra. ¿Me dicen amén? Por eso ahora vemos que cada uno de los fenicios tenían un dios y todos ellos aprendieron toda esta ciencia, toda esta tecnología, todas las técnicas de agricultura aquí en la Torre de Babel y después se dispersaron al resto del mundo. Es una explicación que podemos inferir de todo lo que está pasando aquí. Ahora vamos a dar un salto hasta lo que nos ocupa, que es el Apocalipsis. Demos un salto en el tiempo y vayamos al Apocalipsis de Juan y su contexto histórico. ¿Sí? Tengan en cuenta Babel y Babilonia. Aquí bien, Roma, en el tiempo de Juan, domina absolutamente todo el mundo conocido y lo hace con mano de hierro. La paz romana tenía un precio muy alto, el poder absoluto de un solo hombre y el ejército incondicional que lo apoya. Se fue gestando, Roma primero fue un reinado y luego fue una república y luego se convirtió en un imperio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el imperator, ¿sí? El príncipe senatus, esta persona tiene el poder absoluto, es un dios. Puede tener dominio sobre la vida, sobre la muerte y se convierte en un tirano absoluto. Es el único que gobierna en esta forma en todo el mundo antiguo. Y está con el pie, con la bota, con el ejército de Roma soportándolo y puede hacer lo que se le antoje, porque es importante, lo vamos a ver más adelante. Vean lo que dice Tácito, un orador romano de aquel tiempo. Dice, ellos, refiriéndose al ejército, saquean, masacran y roban y lo llaman imperio. Producen una desolación y lo llaman paz. Imponen una paz manchada con sangre. De esta forma es lo que se llama la paz romana. O quieres esta paz, ¿sí? O te aplastamos y te aniquilamos completamente. La persecución y la violencia en el imperio eran un tema muy presente en la conciencia de los cristianos. Los que recibieron la carta del Apocalipsis, ¿sí? Sabían la violencia y sabían la potencia que tenía el imperio de Roma. Una amenaza aún más sutil, más seria que la persecución que había, según la percepción profética de Juan, era la adoración al emperador como a un dios. Vean por qué estoy diciendo todo esto. Quiero que se imaginen cómo era en aquel tiempo. En aquel tiempo los cristianos tenían, ¿sí?, de manera real
la entrada del ejército de Roma. Temían que fueran denunciados ante el emperador, porque realmente, bueno, no quiero entrar en detalles, pero hacían cosas atroces. Hacían cosas que apenas se puede uno imaginar que fueran hechas por hombres, pero eso era porque así lo imponía el emperador. Él se sentía un dios. Y más allá de este terror físico que había, Juan veía una amenaza más importante para los cristianos. Decía, no desistan de la fe que tenemos en Cristo Jesús. No desistan de ello, porque la gente los impulsaba a adorar al emperador como un dios. Entonces él escribe todo este libro y aquí vamos a entender la simbología. Los cristianos fieles pagaban un precio muy alto por no conformarse a la religión del imperio, y la amenaza era mucho más grave debido a la presión social de participar en esto, porque había un grupo que se llamaban los Nicolaitas y ellos pensaban que estaba bien adorar a Cristo, pero también al César. Y entonces había dentro de la iglesia corrientes, personas que estaban en la iglesia como cristianos, pero que pretendían también adorar al César. Pero la postura de Juan y de su libro, de todo el Apocalipsis, es muy clara: o Cristo o César, pero no los dos. ¿Me dicen amén? Ahora, ¿podemos aplicar eso en nuestro tiempo, hermanos? Habemos, habrá, existen personas que tanto quieren servir a Dios como quieren servir al mundo. Y eso no está bien. Lo que Dios nos está diciendo es, si podemos estar sirviendo a Dios, está bien, pero no podemos servir a Dios y a las riquezas, por ejemplo. ¿Sí? Porque dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. No está compartiéndose. Y esto es lo que hacían en aquel tiempo para salvarse de la presión social. Los Nicolaitas, por ejemplo, eran ese tipo de personas que, estando en una iglesia, estando en una reunión cristiana, también salían y adoraban a César. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, porque no siempre debemos leer el Apocalipsis como un libro espiritual, como un libro profético y simbólico, sino como un texto histórico, algo que era para aquel tiempo. Juan escribe con claridad: Jesús es el soberano, Jesús es el rey de reyes, el que estuvo muerto y ahora vive. Lo dice con claridad. Por eso lo metieron a la cárcel. ¿Me dicen amén? Porque estaba abiertamente en contra de Domiciano, el emperador, y estaba diciendo en todo su libro, denunciando las prácticas del emperador romano. Juan ve otro trono mayor que está en el cielo y ve al que está sentado en él. Eso se opone a lo que Roma quiere hacer, por eso lo metieron a la cárcel. Estando aquí, ¿sí?, en este contexto histórico, el simbolismo que vemos en Apocalipsis es más fácil de entender. Vean, ya desde el capítulo 12 hasta el capítulo 19 de Juan, describe bestias en el poder dominando sobre los santos, pretendiendo ser dioses. Y también describe que un profeta con apariencia de cordero, como nos explicaba Irán, se posiciona en el poder avalada por la bestia y promueve esa misma adoración, desviando el culto a Jesucristo y a Dios mismo. Juan presenta, ahora de lo que vamos a hablar, un cuarto personaje, una mujer que es ramera y está sentada sobre 7 montes, y nos dice ahí mismo que las 7 cabezas de la bestia son 7 colinas o 7 cerros donde reside la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Díganme cómo se llama. Roma. Babilonia. ¿Sí? Roma. En aquel tiempo el nombre clave, el nombre secreto, el nickname, el password, como quieran decirlo, entre aquellos que tenían esta carta, al referirse a Roma, era Babilonia. ¿Sí? Babilonia, hermanos, significa todo lo que se opone a Dios. Lo vamos a ver más adelante. Desde Babel, todo lo que se opone a Dios es también considerado como Babilonia. Y aquí lo dice así: es la ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. Es obvio que las personas que recibieron la carta, los creyentes de ese primer siglo, entendieron claramente que Juan estaba hablando del Imperio Romano. Se sabe. Podría decir, Raúl, que todos sabían que era Roma, pero no era conveniente que se escribiera ahí Roma, porque si el documento lo tomaba el imperio, era condena de muerte para el que fuera. Era condena de muerte. Sí, curiosamente, yo creo que más bien por ayuda divina, Juan no fue muerto, sino que fue recluido en la isla de Patmos. Pero no podías poner el emperador,
No podías poner Roma, tenías que poner una especie de nombre clave, y por eso vemos aquí la Gran Babilonia, por eso vemos que se refiere ahí. Pero la valentía de Juan, que era pastor de todas estas iglesias y que estaba ahí, era nombrar, ¿sí?, al emperador. Digo, ese no es un emperador, es un monstruo, ¿sí? No es un emperador, es una bestia. Está bien que sí, pero no había esa libertad de expresión, no había esa libre prensa, no había esa facilidad. Y la ciudad, la trata más cariñosamente, la ciudad es una ramera, ¿sí? Ahora entiendes por qué lo menciona a la casa. No podía decirse, pero lo escribe en su libro, y es obvio que los creyentes de aquel tiempo entendieron perfectamente a qué se estaba refiriendo. Todos sabían que Roma, incluso actualmente, está edificada sobre 7 cerros, es la ciudad de las 7 colinas. Y aquí dice, y el ángel le dice, no estés pensando que es un monstruo terrible, lo que debes de pensar es que esas 7 cabezas de la bestia son 7 colinas, y la ciudad está construida sobre ellas. Así que estamos hablando claramente de Roma y del emperador romano. Simple y llanamente le está diciendo, ponme atención, el dragón puso a la bestia, y la bestia está sobre una bestia, perdón, el dragón puso a la bestia, ¿sí?, la hizo emerger del mar. ¿Quién es el dragón? Ahí mismo lo dice, el dragón es la serpiente antigua, Satanás, ¿sí? Y esta serpiente antigua puso a la bestia. ¿Quién es la bestia? El emperador. Adorar al emperador, como te están invitando los nicolaitas, como te está diciendo todo el mundo, adorar al emperador es adorar a Satanás. ¿Me dicen amén? Así que ellos están viendo con claridad la intención de Juan. Si tú cedes a la presión de adorar al emperador como un dios, estás adorando también a Satanás. Entonces queda muy claro, ¿sí?, que adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. No debe de ser, dice Juan. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos a Jesucristo, el que murió, el que estaba muerto y ahora vive. ¿Qué sucede entonces, hermanos? La descripción del imperio romano como una bestia y la ciudad como una ramera fue muy atrevida. Pero vean lo que encontré aquí, no es un punto de vista único, porque Filóstrato escribe, es un escritor griego. Ponga atención, he visto muchas bestias fieras en Arabia e India. Ponga atención, he visto muchas bestias fieras en Arabia e India, pero esta bestia, que se suele llamar tirano, no sé yo cuántas cabezas tiene, ni cómo son sus garras, ni sus colmillos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Nerón. No, Juan es el único que le dice bestia ni monstruo a los emperadores romanos. ¿Y saben por qué? Porque sí lo eran. Porque sí lo eran. Eran personas enloquecidas por el poder absoluto. O sea, hay anécdotas para enumerar, pero eran verdaderos crueles tiranos que cuando podían se burlaban, pero más de las veces aplastaban, trituraban, destazaban a sus enemigos, y con el aplauso y el apoyo del pueblo. También Suetonio, un famoso historiador romano, dice en medio de su relato acerca de Calígula, ponga atención, hasta aquí, cuando relata lo del emperador, ahora tenemos que contar su historia como monstruo. ¿Me dicen amén? Entonces no eran los únicos que sabían que cuando alguien decía una bestia terrible con colmillos y garras, no se estaba refiriendo a otro más que al emperador. Aquí explicamos todo el simbolismo en el contexto histórico del Apocalipsis. ¿Me dicen amén? Entonces lo que estamos viendo aquí es que el simbolismo toma forma. El propio escrito dice que el dragón es la serpiente antigua, o sea, Satanás. Esto le da vida y poder a la bestia que emerge, ¿sí? La bestia que emerge del mar instala también a un falso profeta. Pretende ser como Dios, recibir adoración, y ese monstruo que es el emperador romano tiene una ciudad donde reina, que es Roma, pero se conoce el nombre clave como Babilonia. Muchos pueblos, como muchas aguas, conviven con ella, prosperan con ella y la adoran al recibir su influencia y condiciones. Ese es el contexto histórico del primer siglo. Satán da poder a Roma, adorar al emperador, dice Juan, entonces es adorar a Satanás. ¿Me dicen amén? Entonces es claro para ellos, espero que quede claro para nosotros, que eso no viene en el futuro, sino esto se cumplió en ese momento. Contrario a Dios, adorar al emperador es satánico, es también una situación política y es también una religión,
seguir sus indicaciones es adorar a la bestia y adorar al dragón y adorar. Juan advierte contra ello, ¿sí? Ahora, la ramera, conocida también como la Gran Babilonia, simboliza a la ciudad capital del imperio. Póngame atención, se caracteriza aquí porque esta ramera, esta ciudad, tiene dos vicios importantes. Lea cuáles son. ¿Sí se ve? Uno, la prostitución, y dos, la embriaguez. Vamos a definir, ¿sí? El simbolismo de la prostitución y la embriaguez son sinónimos de materialismo. Todo lo que se pueda comprar y vender es lo que está simbolizado en esto, ¿sí? Comprar todo lo que sea almas, cuerpos, mercancías, todo lo que sea ganancia, todo lo que sea materialismo, todo lo que sea, no importa el costo, no importa si es honesto, deshonesto, corrupto, todo esto simboliza lo que es común y aplaudido en el mundo. ¿Me dicen amén? Ahora les pregunto, ¿cómo se oye eso en el contexto de nuestra política y nuestro tiempo actual? ¿Parecido? ¿Han oído hablar del huachicol fiscal? ¿Sí? ¿Han oído hablar, por ejemplo, en donde sea, pongan el nombre, el país que usted quiera, ¿sí? Los países africanos, Europa? ¿Han oído hablar de todas esas políticas absurdas, todas esas políticas discriminatorias, todas esas políticas ventajosas? Se dice que Francia apoya mucho a África. Mentira, ¿saben por qué lo apoya? Porque le quitan el uranio, porque le quitan los recursos naturales para llevárselos a Francia. Francia no tiene ni un gramo de uranio y tiene más centrales eléctricas que cualquier otro país en el mundo. ¿Saben de dónde sacan el uranio? De sus colonias en África. Toda esta política, no importa a cuánta gente africana destruyan, no importa cuánta corrupción haya, que ellos lo hacen porque pueden hacer. Esto es Babilonia. Esto es el poder político que gobierna el mundo. Esto es lo que sucede cuando el hombre se aleja de Dios y empieza a trabajar para su propio beneficio. ¿Sí? Es un beneficio, es un ambiente económico egoísta, todo vale, todo es interés, no se interesan por los desvalidos. El mundo es una jungla, no es lo que Dios quiere. Pero sí, la prostitución y la embriaguez de esta mujer es sinónimo de desobediencia y es sinónimo de alejarse de Dios en pos de Mamón, en pos de las riquezas. Roma en ese tiempo ha exportado su corrupción a todos los niveles del imperio. Vean, el capítulo 18, cuando lo lean, se va a centrar en la lamentación de todos los reyes de la tierra y en la lamentación de los hombres de mar que dicen: se acabó nuestra riqueza, porque caído es Babilonia y entonces toda la prosperidad económica se viene abajo. Esto en el contexto histórico del Apocalipsis. Pero hermanos, ahora quiero llevarlos a pensar que toda esta Babilonia sigue existiendo. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Ahora, si Babilonia cayó, Babel cayó con su torre, Roma cayó, ¿sí? Ahora, hermanos, ¿hay alguna otra Babilonia que se le venga a la mente? ¿En dónde estaría? ¿Qué ciudad le gusta para que sea la Babilonia actual? Estados Unidos, ¿sí? Toda la región, esa sería una ciudad en particular. ¿Perdón? San Francisco podría ser, Nueva York también podría ser, cualquiera de las grandes urbes, cualquier capital grande tiene esta misma política económica, este mismo ambiente, esta misma situación en la que el más fuerte se come al más débil y todo vale en cuanto signifique ganancia, ¿sí? Estoy seguro que en China, estoy seguro que en la India, estoy seguro que en todas partes esta corrupción que reina es Babilonia. ¿Me dicen amén? ¿Sí? También en México, por supuesto, en toda Latinoamérica, es una situación en la que el hombre persigue su placer personal, el lujo y todo como se describe en el capítulo de Apocalipsis. 31 mercancías vienen mencionadas ahí que se comerciaban a todo lujo y que enriquecían a Roma. Esta mujer puede vender y comprar todo lo que se le ocurra, es como una prostituta tratando de enriquecerse y tratando de vender su idolatría. Estaba, dice, ebria con la sangre de los santos y estaba enriqueciéndose a sí misma. ¿Qué más podemos decir? Por eso, la denuncia contra ella se concentra mucho énfasis en los aspectos del poder económico y político y en su sangrienta persecución de todo el que estuviera en contra.
Esta corrupción no nos alcanza cualquier cosa. Me llamó mucho la atención escuchar que la corona de Miss Universo fue vendida. ¿Sí? ¿Escucharon esa noticia? ¿Quién escuchó? ¿No? Bueno, quizás tengan ustedes cosas muy intelectuales que hacer en lugar de estar escuchando el mismo curso de belleza, pero la situación se extiende porque la presidenta tomó parte también en eso y se dice que hay corrupción a nivel de petróleos mexicanos, que le dieron tanto dinero a una persona para poder comprar el concurso de Miss Universo como un negocio y luego hacer que la mexicana ganara. Por favor, todo esto es sinónimo de lo mismo, de la corrupción y el afán desmedido por un poder económico. Los productos de gran lujo, el consumismo, la extravagancia, el materialismo en toda su expresión ofrecía Babilonia en aquella época y ahora continúa ofreciéndose al mejor postor. Todo lo que hemos dicho, hermanos, refleja el contexto histórico de Juan cuando escribió el Apocalipsis, pero también refleja nuestro mundo actual. Hace algunas décadas se predicaba mucho en nuestros templos que Roma, el poder político, había dejado en herencia una influencia muy fuerte en la religión católica, que se hace llamar católico-romana. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Y entonces se predicaba en aquel tiempo que el emperador romano había desaparecido, pero que ahora había un emperador romano en funciones, que era el Papa, porque era la consecuencia o la continuidad, aunque ahora a un nivel religioso. Y eso puede ser posible, digo, la asociación se hace muy irresistible porque Roma como tal tiene un cuerno pequeño, tiene mucho simbolismo asociado con su poder, que ahora con la bestia que tiene cara de cordero parece meterse en el mundo religioso y decirnos la continuidad de aquel imperio romano es ahora la Iglesia Católica Romana. ¿Me dicen amén? Sin embargo, quiero ir más allá en esta reflexión, porque sin descartar esa posibilidad, llevemos este simbolismo más allá, y Babilonia es una ciudad, Roma es otra, pero el simbolismo de ambas es perdurable, es de nuestro tiempo, es corrupción y significa todo el poder humano en contra del poder de Dios. Así que todo lo que hemos dicho refleja el contexto histórico del Apocalipsis, pero ¿cuál es el contexto histórico de nuestros días? ¿Es el Apocalipsis algo futuro, hermano? ¿O es algo actual? Verán, la caída de Babilonia es lo que debe ocurrir en el tiempo que Dios inicia con el toque de la séptima trompeta. Juan lo escribe como algo que ha de ocurrir sin especificar el tiempo. Simboliza el fin del dominio de Satanás sobre el humano. La pregunta es esta: aquella Babilonia cayó, Roma cayó también. ¿Hay alguna Babilonia en nuestra actualidad? Sí, ya lo concluimos. Si hay, llámele usted Nueva York, llámele Los Ángeles, llámele Ucrania, llámele lo que sea, como sea, París, Parrán, como sea. Hay capitales donde la corrupción está tan arraigada, ¿sí? Distrito Federal, lo que usted quiera, si hay. Y esto es un reflejo. ¿Qué querían los gobernantes de aquel tiempo, hermanos? Poder. ¿Y los de ahora? Igual. Más poder, sin límite. Sin límite, no les importa arrasar la sierra, no les importa vender la minería y que revuelcan todo el terreno y dejen expuesto y destruido todo. ¿Por qué? A final de cuentas vamos a enriquecernos, y esa es la actitud humana. No somos buenos administradores porque Babilonia, Satanás, todo ese poder nos influye para estar rechazando lo que Dios propone. Entonces, este poder perdurable, hermanos, ¿sí?, representa un sistema político, religioso y económico de este mundo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿dónde queda la idea de que el poder político del César romano se continúe en el poder espiritual del Papa de Roma? No estoy defendiéndolo, dije sin descartar esa posibilidad. Podríamos decir que esto que está sesgado, que está desviado, ha influido también incluso a todas las comunidades religiosas. ¿Me dicen amén? Quizás aquí nosotros también nos seamos nicolaitas. Quizás yo debería llamarle Raúl Andrés Nicolás. ¿Por qué? Porque estoy buscando tanto servir a Dios aquí con ustedes presentes, pero en realidad estoy sirviendo también a Satanás. Eso sería peligroso, pero ¿saben qué es lo verdaderamente peligroso? Que no nos damos cuenta.
No estamos separando las dos cosas y estamos tratando de servir a dos señores, y eso es lo más peligroso de todo este asunto. Vean también que el agua sobre la que está sentada la ramera representa a todas las naciones del planeta. La inmoralidad sexual no solo está representando el pecado sexual de la sociedad, sino toda la idolatría y las naciones y la rebelión de las naciones contra Dios. Vean las iniciativas de ley, hermanos. Las iniciativas de ley están absolutamente en contra de lo que Dios dice. Legalizan el aborto. Ahora en Alemania están autorizando terapias médicas para cambiar de sexo a las personas jóvenes como de 11 o 12 años. En Canadá, si un niño dice que quiere ser niña, se lo quitan a la familia y le empiezan a dar medicamento, castración química para convertirlo, porque él dice que él quiere ser niña. Y tú como papá no puedes intervenir, porque si intervienes estás en contra de los derechos del niño. Esas iniciativas, hermanos, son absurdas y están abiertamente en contra de Dios. ¿Lo dicen amén? ¿Sí? También se dice que en España están promoviendo decir que, por ejemplo, hay niñas con pene y hay niños con vagina. La confusión es total, es Babilonia, de ahí viene la palabra confusión, y estamos llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahora dicen que los géneros, ¿sí?, son válidos, que hay hombre, mujer y X, Y y Z y todo lo que ustedes quieran, y eso no va en contra de Dios. Pero esa es la filosofía de Babilonia que impera sobre el mundo, la idolatría y la rebelión de las naciones contra Dios. ¿Saben dónde lo aprendimos? En Babel. Desde entonces viene una y otra vez, y se ensaña y se queda en cada generación. Pero hermanos, siempre hay un remanente por la voluntad de Dios que quiere seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Ojalá que nosotros seamos esa voluntad. Ojalá que nosotros no seamos nicolaitas, que seamos seguidores de Dios, no por una iglesia, sino porque seamos realmente alguien que quiere encontrarse directamente con Dios. Todas las naciones que se oponen a Dios, todas, han cometido fornicación con la ramera. Esa fornicación es cuando las naciones justifican sus acciones de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Sí? Y entonces, ¿en qué se basa la inmoralidad de la gran ramera? En buscar vivir solo para lo temporal. Pónganme atención. ¿Sí? Esa mujer aparece de una manera majestuosa en el escrito, con ropa púrpura, que significa poder, con ropa escarlata, que significa también religión, oro, piedras preciosas, un cáliz de oro en la mano, lo cual causa el asombro de Juan. Pero el ángel que está ahí con él, uno de los que derramó las copas, le dice, ¿sí?, entiende la verdadera naturaleza de esta mujer. No es una mujer rica, no es una diosa, esta es una prostituta. Vende lo que sea, compra lo que sea. Es la corrupción cabalgante sobre todo el mundo. Su trágico fin será juzgada y condenada por Dios. ¿Me dicen amén? Es el tiempo en el que el poder del hombre cese e inicie el poder de Dios. ¿Sí? Así sea, dice, ven Señor Jesús. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Sí? Ojalá que esto suceda. La embriaguez de las naciones con su vino de inmoralidad muestra su deseo de lo temporal sin pensar en las consecuencias. En este caso, las consecuencias futuras que ignoran las naciones son precisamente el juicio de Dios. Y lo que está diciendo Juan a través de todo esto es que todo lo que va a suceder, pero al final de cuentas va a haber un juicio. Cuídate de estar en el lado correcto de la discusión. ¿Sí? Que tengas el abogado correcto, que es Jesús, que estés lavado en la sangre del Cordero para que puedas hacer frente a toda esta destrucción. ¿Le dicen amén? Dejemos de pensar en colmillos, en cuernos que hablan, en estatuas, en diademas, en poderes, en cabezas, en monstruos espantosos. Todo este simbolismo se explica a través de este enfoque. ¿Le dicen amén? Amén. ¿Sí? Espero que no sea tan confuso, sino que más bien sea claro. Muchas personas encuentran conexión entre la Babilonia y el catolicismo romano. Es irresistible, pero hay una falla, hermanos. La falsa adoración está en todas las iglesias y en todas las religiones. ¿Me dicen amén? Entonces, no es lo que nosotros pretendamos ser, sino lo que realmente estemos dispuestos a hacer. La Biblia dice, el día de salvación es hoy. El día de salvación es hoy. Aquí estoy a la puerta y llamo. No es que haya unas personas, ¿sí? Voy a cambiar el enfoque. ¿Cree usted que en todo el mundo cristiano
¿Hay cristianos más santos unos que otros? Imagine esto. Este es el nivel. Por debajo de aquí son pecadores. De aquí para arriba no son pecadores. Este sería el menos pecador, este sería el más pecador de los que no son tan pecadores. ¿En qué nivel de la lista se pone usted? ¿Arriba? Se levanta usted y dice, no, ¿sí? O se levanta usted y dice, híjole, todos los hermanos de la iglesia aquí, todos están por encima de mí. Yo soy el más chiquito, el más pequeño. Ojalá que Dios se acuerde de mí. O se pone en la mitad. No, o sea, honestamente hay peores que yo. ¿Sí? Sí, no soy tan bueno como aquellos, pero pues tampoco estoy tan dado a la basura, ¿no? O sea, ¿dónde se pone usted? Levanta. ¿Arriba, en medio o abajo? Arriba. Tras de mí nada. Sí, nadie me corrige, no estoy hasta mero arriba. O a mero abajo, apenitas librándola casi haciéndole así para volverse para atrás. Hermanos, entre los cristianos no hay ninguno que sea más santo uno que otro. Si hay una iglesia en la que le dicen que usted es increíble, que es valioso, que Dios tiene tanta suerte de tenerlo como hijo, si le dicen todas esas cosas, están diciendo gran mentira. Somos pecadores. ¿Sí? Es correcto. Somos trapos de inmundicia. No me estoy tirando en el suelo para revolcarme, no, hermanos, pero es cierto. La razón por la que Dios no nos ve, hermanos, es porque nos lavó en la sangre de Amén. Jesús. Amén. Entonces, déjenme le digo esto, aunque Jesús dijo, van las rameras y los fariseos delante de ustedes, ¿sí? No quiere decir que sean más santos, no, sino que les ganan ventaja, ¿sí? Porque ustedes no han decidido aceptar a Jesús. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? No es que sea uno muy santo y diga, no, yo ya dejé a Elías bien atrás, ¿sí? Yo ya dejé al hermano Raúl atrás, ya yo antes así era yo, pero ya no soy. Ya le pido a Dios todos los días que sea mejor y ahí voy, paso a pasito, ahí la llevo. No es así. Porque nosotros ni siquiera escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Nosotros no le buscamos, Él nos buscó a nosotros. Y en esa misericordia, hermanos, ustedes aceptan delante de Dios. Gloria a Dios. Solamente si dobla la rodilla, si humilla su corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Un corazón contrito. Un corazón contrito y humillado, ese no lo desprecia. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios pide de nosotros se llama emuná, que quiere decir fe. Pero no una fe que dice, si crees en Dios, sí creo en Dios, vamos, es fácil de creer, ¿no? No, la palabra emuná significa que a pesar de todo, sigues creyendo y confiando en Dios. Amén. Entonces, pregunto, emuná. Amén. Emuná. Emuná. Entonces, estás en la lista de los que hemos sido lavados en la sangre. Gloria a Dios. Amén. La única forma, si esto es real, de que des un paso atrás es que tú mismo digas, no quiero saber nada, y te pases en el otro lado de la rayita. Pero si estás de este lado, eres una oveja de Cristo. Amén. Y Jesús dice, las ovejas que me diste, no perdí ninguna. ¿Sí? Porque Jesús no pierde las ovejas que Dios le dio. La pregunta es, ¿se puede perder la salvación? Si definimos salvación, vamos a concluir dos cosas diferentes. Si salvación es un momento de emoción y de decir, no, sí, acepto a Jesús como mi Salvador y al siguiente día ya ni te acordaste, eso en primer lugar no fue mi salvación. ¿Sí? Esa sí se puede perder. Pero si definimos salvación como emuná, como esa fe que nace en tu corazón como algo correcto y que te lleva a mantenerte de la mano de Dios, diríamos, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Que le seas fiel, que camines con Él, ¿sí? Y que te mantengas a su lado. Amén. Eso es emuná. Y a pesar de los monstruos y las bestias y todo lo que venga en el Apocalipsis, estaremos considerados entre aquellos que Dios conoce,
entre las ovejas de su prado, y seremos llamados por él, conocidos por él, y seguiremos su voz, porque sus ovejas conocen la voz del buen pastor. Amén. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces, emuná. 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 Y entonces, continúo. Babilonia es una representación de todo lo que está en contra de Dios. Dice, y oí una voz del cielo que decía, pongan atención, que decía la voz, salid de ella, pueblo mío. No quiere decir salte de los católicos y vente acá con nosotros los protestantes, porque acá sí, los evangélicos. Acá sí está la salvación. No, esto es personal, hermano. Salir de ella, pueblo mío, no es geográficamente, no es cambiar de un rito religioso a otro, sino que dice para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis las plagas del Apocalipsis. ¿Me dicen amén? Entonces, salir de ellas quiere decir no vayas con la corrupción, no sigas a la ramera, no estés en contra de Dios con la ciencia y la tecnología y todas estas cosas que nos enseñaron desde Babel, sino que te mantengas dentro del pueblo de Dios. Amén. Vamos terminando desde el principio. Babel, con su tecnología, con su ocultismo y con su ciencia, inició a los humanos a buscar el cielo por sí mismos. Babilonia es todo aquel sistema que se opone a Dios. No es un sistema religioso o una rama del catolicismo romano. Es un sistema político, ideológico, mundial y toda la sociedad que no tiene a Dios como autoridad. Por supuesto que está influido por príncipes, potestades, demonios y Satanás mismo, ¿sí? Esta Babilonia es la que se anticipa que caerá junto con el falso profeta y todos quienes promueven una vida sin límites, sin dirección, sin consecuencias, sin Dios en su centro. Ojalá que no seamos de esos. Entonces, dice, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo monta se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Así que Juan les dice, todo esto existe. Todo esto es corrupción, los emperadores, los tiranos son los verdaderos monstruos, pero no se dejen atrapar, no renieguen de la fe, mantengan y verán lo que voy a ver yo. Se vi el cielo abierto, alguien en un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Díganme quién es. Jesucristo. ¿Y la sangre de quién es? ¿De otros? Es su propia sangre. ¿Sí? Porque Él pagó y compró nuestras almas con su sangre. Amén. Si creemos esto, ¿sí? Si tenemos la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nosotros, hermanos, en Muná, entonces tenemos esta seguridad y nadie, ni una vocecita de estas del mundo actual, ni una vocecita ahí de principados y potestades me puede decir, ah, ¿de a poco tan fácil? ¿Sí? Si realmente Dios te conociera, ¿sí? No eres digno. ¿Sabe que voltee con esa voz y diga, le tienes razón, no soy digno, pero Jesús sí? ¿Sí? Dicen que por allá por los 1870, frente a las costas de Escocia, había gente que cuidaba los faros para que los buques pudieran orientarse y no encañaran. Pero la maldad del hombre, hermanos, es absolutamente inconcebible. Estas personas se encontraron que cuando un barco naufragaba, la costa se llenaba de toda clase de barriles, riquezas y cosas que el mar les traía hasta la costa. ¿Saben qué empezaron a hacer? Apagar el faro. Y entonces, cada determinado tiempo, pues los buques naufragaban y la gente se enriquecía de esas pérdidas. Entonces, resulta que una vez un capitán, ¿sí?, iba siguiendo el faro y de pronto el faro se apagó. Así que entonces cayó al agua y por alguna razón encontró una de esas rarezas de la costa, que es una roca que está un poco arriba del nivel de la marea, y se agarró de la roca. Con el frío que estaba y con todo lo que había ahí, sobrevivió hasta el siguiente día. Barcos que ya sabían que eso estaba pasando, pero no lo sabían, lo sospechaban, vinieron a investigar, ¿sí? Y este hombre fue el que les dijo, el faro estaba prendido y se apagó, ¿sí? Era tanta la maldad, hermanos, que las personas a veces encontraban náufragos con vida y los mataban para que no dijeran esta verdad a las autoridades. Cuando ya había pasado todo, le preguntaron al hombre, ¿cómo fuiste? ¿Y no tuviste miedo? ¿No temblaste? Sí, dijo. Yo estaba temblando, pero bastante. Pero la roca en la que yo estaba sostenido no tembló nunca. Amén.
Entonces, hermano, si una voz le dice que usted no sirve para nada, dígale, tiene razón. Si una voz le dice tú eres pecador, dígale, tiene razón. ¿Sí? Pero manténgase agarrado de la roca. Amén. Amén. Eso es emuná. Y ese es el hombre que estamos viendo aquí, ese es Jesús, el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Eso, hermanos, es lo que estamos esperando. De su boca sale una espada para herir a las naciones y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así sea el Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.